Cuando solo estoy, a tus brazos voy, Madre del Señor, ayúdame, protégeme con amor. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Nuevamente los saludo en el nombre de Dios y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio Querigma en la Familia, donde cada semana nos vamos a estar reuniendo en torno al Espíritu Santo para que el Señor vaya dirigiendo este tema que vamos a estar compartiendo cada semana, cada 8 días. Es una alegría y es grato compartir con ustedes este tiempo donde quiera que te encuentres, en el momento que sea. Bueno, y antes de empezar la oración, queremos mandar saludos a Humberto de San Felipe, Guanajuato, a la familia Tenorio de Perú y también encomendamos a John Mario Fernández de Colombia que pide oración por su familia. Y con mucho gusto, Mario, te encomendamos a Dios a través de, bueno, en este caso de nuestra comunidad, ¿verdad? Que tenemos un grupo que se llama Intercesores a los Pies de Cristo y vamos a entregar tus necesidades y de todas las personas que se han conectado cada 8 días en este espacio digital. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que la Madre de Dios interceda por nosotros en este espacio y que sea a través de ella que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Donde quiera que te encuentres, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos a la Santísima Virgen que ella nos acompañe en este momento para poder escuchar lo que el Señor quiera decirnos en este espacio. Te invitamos, María, para que tú estés con nosotros, que a través de ti pueda la persona encontrarse con el Señor en la palabra y que nosotros que hoy vamos a estar conectados en el nombre de Jesús sea para gloria de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mi nombre es Margarita Molina y como les he dicho, me puedes decir Maggie. En este espacio vamos a hablar en relación al querigma y quiero que empecemos con una cita bíblica con la palabra de Dios de Apocalipsis 3, versículo 20. Y dice la palabra: He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Y con esta cita bíblica vamos a comenzar. No sé en qué momento estás escuchando el tema, ¿verdad? Si sea en el día, en la noche, si vas en tu carro, pero vamos a comenzar con esta cita bíblica donde el Señor nos invita a entrar en su presencia a través de la palabra. Y quiero compartir un espacio donde el Señor nos ha mostrado la urgencia del querigma en este tiempo, ¿no? Voy a decirlo en este siglo. La semana pasada nos invitaron a compartir un espacio sobre lo que era nuestra comunidad y explicamos que cuando nuestra comunidad empezó a formarse, pues no fue fácil, hubo mucha batalla espiritual. Nuestra comunidad radica en Tijuana, Baja California, trabajamos para la Arquidiócesis de Tijuana y el comienzo de lo que hoy hemos tenido, que es una comunidad muy bendecida, una comunidad parroquial católica, fue dándose paso a paso. Era como una semilla donde el Señor sembró a través de un querigma, de un encuentro con Dios, la primera semilla para que diera todos los frutos que actualmente tenemos. Ese fue el comienzo.
Si tú te vas a buscar dónde está la grabación de nuestro espacio que nos dieron la semana pasada, que fue nuestro primer tema, ahí vas a darte cuenta lo que significa el querigma. El querigma es una palabra griega que significa el primer llamado de Dios a tu vida. Y a través del querigma se formó la comunidad donde trabajamos actualmente, la pastoral profética, y que el Señor ha brotado el Señor a través de ese pequeño grupo muchos carismas diferentes, ¿no? Hemos trabajado con la intercesión, el ministerio de intercesión. Por eso me da mucho gusto que se conecten, ¿verdad? Como al comienzo escuchamos, ¿verdad? John Mario pedía oración por su familia. Entonces, conéctate, deja allí tus mensajes, ocupamos oración por este enfermo, ocupamos por esta persona, ¿verdad? Te estoy dando como una introducción lo que es la comunidad. Y bueno, también estamos muy bendecidos porque nuestra comunidad cuenta con un ministerio de intercesión que se llama Intercesores a los Pies de Cristo, ¿verdad? Aquí traigo mi pequeño logo. Y ese ministerio de intercesores a los pies de Cristo salió del encuentro querigmático. En mi papel de coordinadora, que hago la función de coordinar la comunidad, me ha tocado ser invitada en muchas partes diferentes que no son nuestra parroquia a evangelizar. Y muchos sacerdotes y otros grupos nos han preguntado cómo hemos formado esta comunidad para trabajar pastoralmente en la iglesia, para la iglesia. ¿Cómo es que han salido los intercesores? ¿Cómo es que han salido los auxiliares de exorcistas? Porque para gloria de Dios tenemos un exorcista en nuestra comunidad, que es nuestro director espiritual, Padre Oscar Villalpando. Y las dudas, todas las preguntas que me han hecho en las conferencias donde he estado, en diferentes lugares que me han invitado, lleva a lo mismo. Y les vuelvo a decir que es el retiro de iniciación en la fe querigmático. Después de ese encuentro con el Señor a través de ese sistema de temas, ¿verdad? Algunos temas que nos van llevando uno al otro, es la primera parte, lo más importante. Una vez teniendo el encuentro querigmático, llegamos a descubrir para qué fuimos nacidos. Y es ahí donde el Señor, a través del Espíritu Santo, empieza a reproducir los carismas y los dones según sean las necesidades de Él. Y de esa manera hemos ido dándole orden a nuestra comunidad, ¿verdad? Con mucha humildad. Yo sé que la iglesia está llena de comunidades movidas bajo el Espíritu Santo, y nosotros también somos partícipes como comunidad querigma, que al igual que tú que nos estás escuchando, para trabajar en esta misión evangelizadora. Entonces, ¿cuál es la meta de vivir un retiro querigmático? ¿Por qué la iglesia nos invita a hablar tanto del querigma? Primeramente debemos entender que querigma significa primer llamado de Dios a tu vida. No podemos anhelar o buscar otros tipos de retiro si no hemos tenido el básico, es el primero, el de iniciación. ¿Por qué? Porque en el querigma vamos a tener esa base donde yo me voy a encontrar con Jesús, dándole una adhesión total de mi vida a Cristo. Y de esa manera, si yo me encuentro con el Señor y me adhiero a Dios, soy partícipe de la iglesia. Eso es todo lo contrario de lo que pudiera ser una secta de la New Age, que más adelante vamos a compartir un tema, lo que es la secta de la New Age. Ahorita hay un sincretismo popular religioso tremendo, ¿no? ¿Qué significa esto?
que me encuentro yo con Dios, entre comillas, en el mundo, y ya fundo mi iglesia, ¿no? Si yo vivo un retiro que no está dirigido por la iglesia católica. O sea, por fuera de la iglesia es muy peligroso llegar a decir que yo me encontré con Dios en una corriente que no es nada que ver con nuestra religión, en una corriente pagana, ¿verdad? Como tantos retiros que ahorita se hacen llamar retiros de luz, de encuentros espirituales con gente. Bueno, hay tantas cosas que eso es otro tema que más adelante vamos a compartir por este medio, pero hoy queremos asegurarte que las Sagradas Escrituras nos respaldan, los documentos de la iglesia, que a través de un querigma tú puedes asegurar tu primer paso para encontrarte con el Señor. En mi trabajo, yo trabajo pastoralmente en una función de auxiliar de exorcista. Y ahí me he encontrado con mucha gente lastimada. ¿Cómo llega la gente a la iglesia? ¿Cómo vive la gente que no está el Señor en el centro de la familia? Llega con un vacío en el corazón, ¿verdad? Yo a veces les digo a las personas, no nos damos cuenta si viven o mueren, deprimidas, tristes, enojadas, personas que no le encuentran un sentido a la vida, no saben ni siquiera para qué vinieron al mundo. Es una revolución mental y espiritual. Así llegamos cuando Dios no está en el corazón como un centro, ¿no? Desgraciadamente vamos a buscar por otros medios cómo sanar. Dejamos que cualquier persona nos imponga las manos. Llegamos contaminados espiritualmente, enojados con la vida. Bueno, así hay muchas figuras ahorita desgraciadamente de un falso amor en el mundo, ¿no? Así llegan las personas a la iglesia a buscar ayuda, a buscar un exorcismo, a buscar algo para que oren por las personas, una dirección espiritual. Y de esa manera está el siglo. Así vivimos actualmente. Entonces, el querigma nos va a ayudar a vivir una experiencia profunda del ser entero, donde va a cambiar tu forma de amar a la manera correcta, donde hay un cambio de mentalidad, donde hay un cambio de conversión inicial en la fe y sobre todo te va a transformar en una criatura nueva. O sea, yo vivía en una condición X, mi forma de vivir era así. Cuando vives un encuentro querigmático, te topas con la verdad. O sea, llegas a encontrarte con la verdad. Nosotros manejamos en la comunidad Querigma en la Familia un sistema del Padre Alfonso Navarro, que te lo recomiendo. Aquí lo vamos a apuntar. El Padre Alfonso Navarro, un sistema que se llama CINE, con S, CINE, Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Nos comparte el Padre como 8 temas, los temas básicos. Un tema te lleva al otro, va en orden. Y de esa manera se trabaja la persona humanamente y también el espíritu. Y ese es nuestro formato de trabajo. Ahora, vamos a la misión. ¿Cuál es la misión del querigma? Y voy a irme al documento de Aparecida en el numeral 279, donde dice: principalmente la formación es ayudar a los miembros de la iglesia a encontrarse siempre con Cristo y así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia de los valores que constituyen la propia identidad y misión cristiana en el mundo. Por eso, la formación obedece a un proceso integral, es decir, que comprende variadas dimensiones
todas armonizadas entre sí en una unidad vital. En la base de estas dimensiones está la fuerza del anuncio querigmático. Entonces el documento dice que el querigma nos ayuda a identificar nuestra propia identidad. O sea, que sepamos quién soy, lo que yo valgo, por qué el Señor me dio vida. Mira, hermano, es una tristeza lo que a veces escuchamos cuando le damos dirección a las personas. Hay gente que cree en la reencarnación, que viene de vidas pasadas, que puedes reencarnar en un perro, en un animal. O sea, con una dignidad atrofiada. La reencarnación no existe, hermano. Ese es un pensamiento del sincretismo y de las religiones paganas de la New Age. Nosotros no reencarnamos en animales ni venimos de otra. Nosotros somos fuente de una imagen donde Dios pensó en ti, te formó y te creó. Entonces el documento lo dice y el retiro querigmático te ayuda a encontrar tu identidad. Vas a darte cuenta lo que vales, por qué vives, por qué la guerra espiritual de ciertas personas y hacia dónde nos vamos a dirigir. El querigma no solo es una etapa, sino es el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. La iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. Entonces, es el hilo que nos va a conducir, que nos va a conectar con Dios para poder ir a hacer, para entender más bien el llamado de Dios como un discípulo en la tierra. Yo le digo a los miembros de la comunidad querigma, si tú no tienes un estado de conversión, no puedes predicar. Si tú no has renunciado a las obras de Satanás, al odio, el resentimiento, a todas las cosas que te separan de Dios, no puedes predicar frente a los demás, porque no está ese hilo conductivo con Dios, que es lo que nos mantiene unidos para que sea el Espíritu Santo quien hable, ¿no? Quien dé la fuerza de transmitir, de irradiar. Recuerdo que en una radio católica de León, Guanajuato, que le mando saludos a mis hermanos de León, Guanajuato, los amo a todos, ¿verdad? Los extraño, ¿verdad? El Señor me ha invitado a participar allá en unos congresos. Entonces me entrevistaron en una radio de ahí de la diócesis de León, y cuando estábamos hablando del querigma, recuerdo que una personita que vivía en América, del lado americano, al escuchar el tema, dice ella que sintió que le empezó a latir su corazón fuertemente y no sabe ella qué pasó, pero el Señor ya la estaba sanando solamente con el tema. Solamente con la introducción al tema, con una plática, con explicar qué era el querigma, que el Señor está a la puerta, como lo dice Apocalipsis y dijimos al inicio del tema. Y ella estaba recibiendo el Espíritu Santo. Date cuenta cómo Dios obra a través de la palabra. Entonces se comunica con nosotros en la radio y dice, ¿qué es ese querigma? A ver, explícame cómo está. Yo sentí que me temblaba el corazón. ¿Qué estaba pasando? Bueno, entonces al final de cuentas, por ahí se hizo unos movimientos, nos contactamos, ella vino a Tijuana, vivió su querigma y ha seguido sanando, ¿no? Entonces de esa manera está el hilo conductor entre los laicos, los seglares, el sacerdote, todos los que conformamos un equipo de trabajo y nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente me dice, ¿cómo me puedo encontrar con Dios, Maggie? Hay muchas maneras de que te puedas encontrar con Dios, diferentes, pero donde no le vas a batallar es a través de un encuentro querigmático. Te puedes encontrar a través de la palabra, a través de su cuerpo y de su sangre, la misa, en la adoración eucarística, un director espiritual que te esté dando un seguimiento. Pero el querigma es lo mejor,
Y lo más seguro y donde casi no se equivoca el ser humano para tener ese espacio en ese fin de semana y encontrarse con el Señor. Allí no hay escapatoria. Más adelante te voy a explicar mm, lo más importante que debes tener en cuenta para ir a un retiro, porque mucha gente también va y sale como llegó, ¿eh? ¿Verdad? Vamos al retiro y estoy escuchando el tema y estoy en todo menos en mí. Entonces estoy sentado escuchando el tema y empiezo a decir, ay, ¿por qué no traje mi esposo? ¿Por qué no traje mi hermano? Oh, este retiro es para sutano, mangano, menos yo. Entonces allí está un corazón cerrado. El Señor nos lo dijo muy claro en su palabra en Apocalipsis. Abre, dice, he aquí que estoy tocando la puerta. He aquí que estoy tocando la puerta, abre para entrar y cenar contigo, ¿verdad? Yo no voy a decir, estoy aquí, ay, me habla el Señor, deja voy por mi hermano. ¿Te hablan, hermano? ¿No? El llamado es para ti. Entonces, que este momento que estamos compartiendo, esta sabiduría del Señor, sea la primera parte para que el Señor pueda tocar tu corazón y te acerques a un retiro querigmático que es muy necesario para este siglo actual. Y volvemos dentro de un corte. No te vayas. La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. Hola hermanos, nuevamente aquí estamos con ustedes en este espacio Querigma en la Familia. Y ahora vamos a entrar en el siguiente texto de la cita bíblica, primera carta de a los Tesalonicenses 5 del 19 al 24. Dice la palabra de Dios, no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínalo todo y quédate con lo bueno. Eviten toda clase de mal. Donde quiera que lo encuentren, que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne a cuidarlos sin reproche, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Él que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios. Esta cita bíblica donde el Señor nos invita a seguir perseverando, no a apagar esa alegría que el Señor nos vaya a dar en estos retiros querigmáticos, ¿verdad? Aprender a distinguir qué me conviene y qué no. Y antes de pasar a la segunda etapa de este tema, vamos a hablar primero lo que es el querigma, su función, sus objetivos, su misión de encontrarse con el Señor en este primer anuncio querigmático. Y ahorita te voy a explicar cuando tú te llegas a encontrar con Dios en un retiro de iniciación en la fe, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Cómo es que a veces llego yo a encontrarme con el Señor, pero se escapa lo que Dios me ha dado? Te voy a indicar 4 puntos, primeramente, de cómo puedes prepararte para vivir un querigma. Quiero decirte que el querigma no es propiedad como de Comunidad Querigma en la Familia, ¿verdad?
El querigma lo puedes vivir en todas las parroquias, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es una invitación que la iglesia nos hace a todo el grupo en general, ¿verdad? Todos los miembros de la iglesia a trabajar en ello. Entonces, no puede estar en Tijuana, puede estar en México, puede estar en Cuernavaca, en París, en todas partes del mundo. Tú puedes invitar a tu equipo a trabajar en ello. Eso es lo primero que tienes que tener la conciencia. El segundo punto es la manera de cómo prepararme para vivir el retiro. Primeramente debemos entender que es una urgencia. Hay una urgencia. Dios quiere intervenir a través del Espíritu Santo. Cada población vive sus propios sufrimientos, ¿no? En un lugar el crimen organizado ha crecido tremendamente. En otros lugares las sectas de la New Age, en otros lugares el culto de la muerte, en otros lugares la magia, las acciones luciferinas, ¿verdad? Toda la población sufre sus propias guerras, ¿no? Sus propios problemas. Depende de la condición en la que vive la población, donde sea. Pero lo que sí sabemos es una urgencia. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Entonces, el querigma invita a la población, a la persona que se va a encontrar con el Señor, a dejar que fluya el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar en medio del retiro, trabajando. Y dice la cita bíblica, es el que va a escudriñir. O sea, es el que va a esculcar, a revisar, a revelar. Por eso unas personas me decían en algunas veces que cuando estaban en el retiro, se les venía a la mente algún pensamiento que ni siquiera la persona se acordaba. Por ejemplo, un maltrato de la niñez. Por ejemplo, no saben cómo es que se dieron cuenta que su madre los quiso abortar. Dios les ha revelado que habían sido violados de niños y no sabían, no se acordaban. Y todas esas situaciones que se revelan en un retiro son movidas bajo el Espíritu Santo. Él es quien interviene a través de la revelación personal. Por eso esos retiros, la gente llora mucho, sana mucho. Es un retiro fuertísimo de sanación, donde el Espíritu va interviniendo, como lo dice las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos. Entonces, ¿de qué manera puedo yo prepararme? Si alguien te invita a un retiro querigmático, o tú vas, o como sea, primer lugar es dejar actuar Dios. Ok, el Señor ya me puso en mi corazón que debo de sanar, soltar las cargas, encontrarme con Él. Bueno, yo he decidido y voy a dejar a Dios actuar. Primer parte. O sea, el Espíritu Santo me va a dirigir con toda la confianza de que es Dios quien va a mover todo. Si yo voy a vivir mi querigma y me voy con una máscara y estoy escuchando al predicador y yo digo, no, yo no soy ese. Tú te estás bloqueando, estás cerrando la puerta. El Espíritu Santo te está indicando, pero tú no lo quieres aceptar. Allí es un bloqueo. Entonces, la primera parte va a ser la apertura. Te voy a dar cuatro puntos importantes, facilitos. Hay muchos, pero te voy a dar 4 para que los apuntes. La primera parte es la apertura al Espíritu. O sea, no retengo ni me pongo una máscara, un disfraz de lo que Dios me está diciendo. O sea, la palabra de Dios está hablando, está diciendo algo y yo sé que soy esa persona y yo siento ese dolor. El Señor quiere trabajar en eso. Segundo punto, humildad. Voy a pedir a Dios humildad para abrir mi corazón, para reconocerlo,
para saber quién soy. La primera fue la apertura y la segunda es abrir. Esa actitud de humildad y disposición. Ese mensaje es para mí. Ese mensaje no es para mi esposo, es para mí. No es para mi hermana, no es para mi mamá, es para mí. Todo lo que yo vaya a escuchar, todo lo que el Señor me vaya a indicar y yo siento en mi corazón y que algo está moviendo dentro de mí, ya entró la humildad, ¿verdad? Esa es la segunda parte importante. Tercera, docilidad. Dócil. Yo me voy a dejar manear, o ¿cómo se podría decir la palabra correcta? Transformar por Dios. El Señor quiere que renuncies a esa acción, ¿verdad? No te pongas límites, déjate mover por Dios. Dios está pidiendo que abras tu corazón para que puedas volver a revivir. El amor de Dios no tiene límites. El Señor quiere que tú lo experimentes. Vivía toda la vida triste, enojado, peleado con mi semejante. No sé por qué tomo tanta pastilla para la depresión y no puedo sanar. He ido con esta persona y con aquella, fui con el brujo, con el curandero y con todos los demás y sigo igual. Entonces, docilidad. Y el último punto es participar con sinceridad en todo. Hay una sinceridad. ¿De qué manera? En los temas, dinámicas. O sea, no te distraiga la persona que está llorando. Si una persona sana, libera. Que no te distraiga nada. Entonces son 4 puntos. El primero es la apertura a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? No retengas los sentimientos ni las emociones. No retengas nada de lo que en ese momento estás sintiendo. La humildad, la docilidad y participa. Ese fin de semana puede ser tu fin de semana definitivo. No tenemos asegurada la vida. No tenemos asegurado el tiempo. No tenemos asegurado nada. Como yo les he dicho en mis charlas en la comunidad, lo único seguro aquí es que vamos a morir. Y no sabes qué día vas a morir o voy a morir. Vamos a terminar con una fotito así chiquita, mira, en el cajón de la ropa, en un recuerdo. Van a pasar años. Después alguien va a vivir en la que es tu casa. Y así es la vida, hermano. La vida pasa pronto. Entonces necesitas tener esa apertura para que Dios te haga una criatura nueva. Ahora rápidamente, antes de que se nos vaya el tiempo, voy a pasar a unos puntos importantes. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con Dios? Lo dice la carta de Tesalonicenses, no apaguen el espíritu. O sea, significa que es un fuego adentro de alegría, ¿verdad? No puedo decirte todo lo que hacemos en un retiro, porque si no ya no vas a ir. Vas a decir, aquí ya me viví el querigma en la radio o donde lo estés escuchando. No, sino que yo te digo la base de lo que es y busca donde haya un retiro para que te encuentres con Él y puedas sanar. Entonces dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, no apagues el espíritu, ¿verdad? No desprecies lo que dicen los profetas. El Señor va a hablar a través de la palabra como un cuchillazo fuerte. Y la palabra de Dios va a transformar como lo hizo conmigo, ¿no? Les comenté en el tema pasado, yo tuve liberaciones, tuve un exorcismo y fue gracias a la palabra de Dios. Gracias a mi docilidad, tuve que bajar mi soberbia, hacerme avasallada ante Dios para que en la palabra de Dios de Apocalipsis 3, del 15 hacia adelante, donde dice, Maggie, no seas tibia, casi veía mi nombre en las Sagradas Escrituras, ahí Dios empezó a actuar. Entonces no apaguen el espíritu y no desprecies lo que dicen los profetas. Atento lo que dice el tema. De ahí sigue, después del querigma, entender que es la purificación o el encuentro inicial. O sea, en el retiro no va a ser todo mágico y ya vas a salir con toda la familia transformada y todo, ¿no? O sea, significa que hay un proceso. Te encuentras con Dios,
que es el querigma al retiro, sigue perseverancia, purificación. O sea, yo me voy a empezar a perseverar, me voy a unir a la iglesia para que la iglesia me vaya ayudando en mi proceso. Y allí entra en ese proceso orden y disciplinas. Orden y disciplinas. Empiezo a trabajar y empieza Dios a actuar. Y en el tercer punto, cuando tú cumples esa función de perseverar, salen los dones y carismas. Entonces empiezas a darle orden a tu vida. ¿Para qué viniste? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? No te vayas a ir de bruja, curandera, porque ya descubriste el don de sanación y no es así. Entonces, enseguida de esos puntos, entras a una vía purgativa. Nosotros le llamamos vía purgativa porque dice la primera de Tesalonicenses 5:21. Examínalo todo y quédate con lo bueno. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:21. Yo voy a examinar lo que me conviene, qué amistad me conviene y qué no. ¿Me conviene esto o no me conviene? ¿Cuál es mi trabajo que debo de perseverar? Y lo que no lo deshago, ¿verdad? O sea, ha habido personas que han tenido un encuentro con el Señor y no se daban cuenta que eran curanderas y tienen que llegar a su casa a tirar toda la basura. Examínalo todo y quédate con lo bueno. Ahí viene el examen de conciencia, el sacramento de la confesión. Yo no estaba casada, ahora me caso, ya no vivo un pecado mortal, no estaba bautizado, me bautizo, empiezo a buscar los sacramentos. Todo eso te lo va a dar la comunidad porque tú vas a estar unido a la iglesia. Si tú tienes el encuentro con el Señor y no perseveras para llegar a los sacramentos, fue en vano todo lo que hiciste. Porque el objetivo va a ser dominar tu pasión, dominar todo lo que era mundano, pagano, todo lo que estaba en el mundo, para que puedas llegar a los pies de Cristo en los sacramentos. Que es donde allí el Señor empieza a purgar lo que estaba sucio, a deshacer lo que era la obra de Satanás. Hay personas que viven embrujados, maldecidos. Hay gente que no progresa, ¿verdad? Hay gente que ha llegado a pedirnos ayuda porque ningún trabajo funciona. Dices, qué raro, de todos los trabajos me corren. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no supero esa enfermedad, esa herida? ¿Por qué me vuelven a despedir? Bueno, necesitas, hermano, una vía purgativa de tu vida. Que el Señor purgue y te deshaga todo lo que no sirva. Pero para eso necesitas un encuentro con Dios para que puedas separar entre el bien y el mal y que Dios a través del Espíritu Santo te dé ese proceso de sanación. La vía purgativa es examinar todo y quedarnos con lo bueno. Y va a ser a través del examen de conciencia, de los sacramentos, para empezar a trabajar con lo que yo debo de trabajar. Y después de ahí viene la vía iluminativa. Cuando yo ya estoy más cerca de Dios. Viví mi retiro, perseveré, empiezo a purgar, a desechar lo que no sirve, a seguir adelante, ya integrado dentro de la iglesia, y ahora Dios me va a iluminar. ¿Qué me va a iluminar? Que debo estar integrado a la iglesia, a la comunidad, que me debo de apartar de lo que es pecado, de las ocasiones que son las acciones ordinarias del demonio. ¿Cuáles son las acciones ordinarias del demonio? Las tentaciones donde caigo fácilmente. Empiezo a ser un servidor de Dios. Empiezo a tener pasión por ir a misa no solo los domingos, también entre semana. Empiezo a tener más oración. Empiezo a ver que ya estoy más cerca de Dios que como estaba antes del querigma. Y de esa manera empiezan a brotar los dones, ¿verdad?
En nuestra comunidad tenemos aproximadamente entre 150 o 160 miembros con diferentes dones, muchos carismas, y todos somos el equipo. Unos en la oración, otros le dan de comer a los pobres, otros son ministros, otras son catequistas, otros son auxiliares de exorcistas, otros son predicadores, otros son evangelizadores en los temas, en las comunidades, y de esa manera conformamos el cuerpo de Cristo cuando pasas ya por la vía purgativa. Entras a la vía iluminativa y entonces ya estás más cerca de Dios como estabas. No te vayas. Volvemos dentro de unos momentos a nuestra etapa final de este momento evangelizador. Continuamos, hermano, con el tema nuevamente y comentábamos que después de tu encuentro con el Señor hay un proceso. No es nada más encontrarnos con el Señor, lloramos, sanamos y ya aquí termina. No, hay un proceso. Necesitamos continuar, ¿verdad? Estaba informándoles que hay dos vías, dos modos. Está la purgativa, donde empieza Dios a purificarnos. Llega al encuentro, empieza a purificarnos. Date cuenta, y quiero que medites esto, qué delicado es encontrarte con el Señor e irte a tu casa. Vas a tu casa, vienen los problemas que ya estaban en tu casa, y tú con un corazón removido, sensible, donde Dios ha vaciado tantas cosas, pero no los has llenado nuevamente, y empieza una guerra, un combate espiritual tremendo. Más adelante vamos a compartirles un tema del combate espiritual. Vamos a traer algunos intercesores y otros predicadores que tenemos en la comunidad para que hablemos un poco de lo que es el combate espiritual, porque el combate espiritual de una persona que se encontró con el Señor es muy fuerte. Y por lo regular, si no tienes una dirección espiritual, en la vía purgativa es donde todos se van. Es que yo ya perdoné, es que yo ya solté, ya perdoné ese duelo, ¿verdad? Empieza un combate espiritual y hay que examinar toda la situación, hay que tener una dirección espiritual, y ahí es donde empieza a aceptar lo que Dios nos permite que sigamos viviendo para la vía purgativa. Entonces, después de aquí dijimos que la vía iluminativa te va a hacer sentir que ya estás más cerca de Dios. Y Dios empieza a trabajar fuertemente, ya como un discípulo, con los carismas que Dios te ha dado, con los dones al servicio de la iglesia. Todo esto se da adentro de una comunidad. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, 3, versículo 18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ya experimenté mi encuentro, ya viví la etapa purgativa y empiezo a tomar una dirección por el camino correcto. Me empiezo a dar cuenta que Dios está conmigo. Ahora me integro en la comunidad para empezar a recibir formación. Aquí es donde el Señor empieza a trabajar y podemos ser nosotros testigos de todo lo que el Señor ha hecho. Dice Mateo 25, versículo 29, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces el Señor empieza a buscar el bien común entre todos. ¿Para qué naciste? ¿Para qué fuiste formado? Ese don particular que Dios te dio, ¿para qué lo vas a poner a trabajar?
¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo multiplicar? ¿Qué puedo hacer con esos sentimientos extraños que Dios me está compartiendo? ¿De qué manera puedo yo hacer bien para la iglesia hacia los demás? ¿Cómo voy a trabajar yo en la iglesia? Es triste ver cómo personas están llenas de dones de Dios y no saben cómo ponerlos en práctica. La base más importante, el cimiento de un encuentro con Dios es el querigma. Hay que volver a retomar los documentos de la iglesia. Hay muchos documentos en la iglesia donde el Señor nos invita a participar y nos muestra la urgencia de un encuentro con Él. Nos quejamos mucho del mundo, pero muchas veces no hacemos nada. Nos quejamos de cómo ha crecido el aborto, nos quejamos de la drogadicción. Hay jóvenes muertos en vida en las drogas. Las cárceles están repletas. Y tristemente, como una vez nos tocó compartir un tema en la cárcel, que hubo mucha sanación con los presos. Y ese día estuvo muy fuerte porque fue un tema en relación para perdonar al papá. Y dimos ese tema con los presos y fuimos testigos de toda la sanación que hubo, y los presos desesperadamente quisieron correr al sacramento de la confesión y no podían, porque de un grupo de 10, nada más 2 estaban bautizados. Y es una tristeza darnos cuenta que la sociedad sufre las clemencias de los hogares disfuncionales donde Dios no está presente a temprana edad. Los divorcios han crecido como no tienes idea. Y de este modo es necesario entender y comprender cómo es urgente este llamado querigmático a la actualidad. Yo te invito en el nombre de Jesús que te acerques a la iglesia, que busques un retiro querigma y que estés presente en la realidad del mundo, y que posiblemente el Señor te esté llamando para que te encuentres con el Señor a través de este retiro en el lugar donde tú vivas. Con esto yo me despido y te invito a que nos sigas cada 8 días, los miércoles a las 7 de la tarde por este mismo espacio, y más adelante te mandaremos todos los detalles. Igual comparte las ideas que necesites para compartir más temas, déjalo en el WhatsApp, en los números, y aquí estaremos pendientes de lo que necesites. Me retiro en el nombre de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, y seguimos conectados. Que así sea. Amén. Cuando solo estoy, a tus brazos voy. Madre del Señor, ayúdame, protégeme con amor.